Un gran saludo a todos. Bueno, esta es la tercera parte de la dinámica de preguntas y respuestas que había organizado en mi página de Facebook. En vista del contexto actual de la pandemia de coronavirus, varias de las preguntas se han enfocado a ese tema. Yo pedí que se me haga preguntas sobre temas de economía, filosofía y teología. Ahora, ciertamente se han hecho varias preguntas válidas sobre el tema de coronavirus, en tanto se las ha vinculado a estos tópicos. Entonces voy a pasar a responderlas. Cabe tener en cuenta que la respuesta se da desde la información y contexto que tenemos hasta el presente. Esto es marzo de 2020. Bien, vamos a ello. Pregunta 84. En China han muerto alrededor de 3.000 personas de entre una población de más de 1.000 millones. ¿Esta proporción es sustancial y justifica el pánico que vemos? ¿O es que son los dueños de los medios de comunicación los que se benefician de este miedo? A ver, al presente, la cifra que era cuando se me hizo la pregunta era 3.000. Hoy en día la cantidad de muertos en China por el coronavirus pasan los 4.000. De todas maneras sigue siendo, sí, una proporción pues bastante pequeña en comparación del total de la población china. Sin embargo, hay algunos aspectos que sí hay que considerar para entender la preocupación sobre esta pandemia, al menos hasta la fecha de hoy. Uno, que hay países donde esto se está extendiendo muy rápido. De hecho, el virus no es solo un problema de China, sino que comienza a tener un alcance global. Al presente, el país más afectado en términos de cantidad de muertos es Italia. En Italia el problema es muy grave. En España y Estados Unidos la situación también se ha complicado bastante. Y entendamos que Italia y España tienen una población más pequeña. Se sabe también que el coronavirus es más letal para personas de mayor edad. Desde esa perspectiva, si bien el virus puede potencialmente infectar a todos, tiene una mayor probabilidad de generar fallecimiento en el grupo de personas más ancianas. Y el virus se ha esparcido mucho en Europa. ¿Cuál es el detalle aquí? Que Europa es una sociedad envejecida. En Europa hay países que tienen tasas de crecimiento negativas. A nosotros nos enseñan comúnmente la pirámide poblacional, ¿no? Donde se pone las edades de 0 años hasta un pico, no sé, digamos 100 años, y hombre, mujer, y se pone la cantidad de personas. Y es como una pirámide, entendiéndose que en la base hay más niños, más bebés, más niños, más jóvenes, que cantidad de personas como adultos mayores. Sin embargo, en Europa se ha dado una dinámica de pues una distorsión de la pirámide poblacional. Ya no tienen una pirámide poblacional varios países, sino que la parte de arriba, que en teoría debería ser la menos concentrada, es más concentrada. Entonces, precisamente porque en países como Italia, Alemania, Bélgica, gran parte de la población son adultos mayores, hay una mayor preocupación sobre el tema, ¿no? No obstante, si bien hay motivos de preocupación, a los cuales hay que agregar que se trata de un virus desconocido. Es cierto que, y esto ya sería un atenuante, hay enfermedades que han ocasionado una mortalidad más alta. De hecho, se suele difundir hoy en día la estadística, al menos con los datos presentes, de que la gripe en general resulta más letal que el coronavirus, en términos de la comparación de la tasa de muertos respecto del total de infectados. No obstante, como el coronavirus es algo desconocido y no sabemos todavía cuánto se puede expandir o qué modificaciones podría tener en el camino, es que también hay un tema de preocupación. Pero quisiera hacer algunas reflexiones sobre los atenuantes también, aparte de la cuestión de compararlo con otros virus que han sido más letales y en efecto no se ha hecho tanto escándalo. Aquí hay que pensar que nosotros vivimos en una sociedad de las redes sociales. Ya han habido enfermedades similares antes. Por ejemplo, la gripe porcina, la gripe aviar, la de las vacas locas y también lo que fue el ébola,
que el ébola tiene una letalidad, al menos a los datos presentes, bastante mayor que la del coronavirus. Y no se hizo tanto escándalo. ¿Qué es lo que sucede? Una cosa que hay que considerar es que hace unos años, pensemos en 2006, por ejemplo, cuando se daba un problema de enfermedades como estas, pues nosotros ¿cómo nos enterábamos? Fundamentalmente por noticias y periódicos, que en principio filtran la información. Y nosotros no estamos todo el día bombardeados de ver noticias o de leer el periódico. En cambio, hoy en día, pues estamos bombardeados constantemente desde el Facebook, desde WhatsApp, desde YouTube y otro tipo de redes sociales. La cantidad de información que comparten compañeros de trabajo, familiares, amigos, etcétera, por WhatsApp es enorme. Y hay información de todo tipo y que no tiene ningún filtro. La cantidad de cadenas con información falsa, pues es una pandemia mucho más grande que el coronavirus mismo. Entonces, ¿qué pasaría? Pensemos, hagamos un ejercicio mental. ¿Qué hubiera pasado si en la época de la enfermedad de las vacas locas, o cuando se dio esto del ébola, o la gripe porcina, hubiera habido la misma extensión de redes sociales, YouTube, Facebook, WhatsApp, que lo que tenemos hoy en día? Seguramente hubiera habido mayor pánico también que lo que hubo en esos tiempos. Entonces tenemos que entender que un aspecto importante del pánico tiene que ver con esta proliferación comunicacional que nos bombardea de información muchas veces poco fiable. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, hay que decir también que el coronavirus es una enfermedad que en el contexto peruano, porque yo hablo desde Perú, ha comenzado infectando a personas de mejor posición socioeconómica, de los sectores socioeconómicos A y B. ¿Por qué? Porque al tratarse de una enfermedad que viene del extranjero, era contraída primariamente por personas que tenían la posibilidad de viajar, por ende más recursos económicos. Un caso conocido acá en Perú fue que un niño infectado, de entre los primeros infectados, era de uno de los colegios más pudientes de todo Lima, la capital de Perú. Yo creo que ese también es un aspecto que ha agravado la preocupación. Porque miren, en Perú hay una enfermedad llamada dengue, que tengo entendido que también afecta a otros países de Latinoamérica. Y la cantidad de muertes que viene generando esa enfermedad es bastante más grande que lo que tenemos, al menos hasta el presente, con el coronavirus, en Perú. Sin embargo, no se le presta tanta atención al tema del dengue. ¿Por qué? Creo que uno de los factores que influye es que la gente que muere por dengue es principalmente gente pobre, de zonas rurales, en sitios alejados del Perú. En cambio, claro, como por el coronavirus comienza a morir gente de la ciudad, y como en cierto modo parece, por un egoísmo raro, que la vida de la gente de la ciudad importa más que la vida de la gente del campo y que la vida de la gente rica importa más de repente que la vida de la gente pobre, se termina prestando más atención. Yo no sé cómo irá a evolucionar el virus en el futuro. Podría comenzar a afectar en Perú más a la gente más pobre y eso sería bastante problemático. Pero en los inicios al menos ha sido como lo he explicado. Bien. Pregunta 85. ¿Qué piensas sobre el debate entre libertad ciudadana y cuarentena obligatoria? Un principio inteligente me parece el recordar que la libertad, para conservarla, en ocasiones hay que limitarla. Una condición necesaria para la libertad es la vida. Para que seas libre tienes que estar vivo. El punto es que si esta enfermedad puede generar un problema social de contagio y eventualmente una creciente cantidad de muertes, por ejemplo como vemos en Italia y en España, pues es que la gente que muere ya no es libre porque no están vivos. Entonces me parece que es legítimo poner ciertas restricciones a la libertad en nombre de valores más altos. Por supuesto, ya sé que los libertarios ven a la libertad como el valor más absoluto. Reconozco que la libertad es un valor, pero no es el valor absoluto central o el más alto. Como dije en la parte anterior, desde la perspectiva cristiana, un valor más alto es el amor. Asimismo, podemos considerar a la vida como un valor más alto que la libertad. Creo que eso es evidente.
¿no? Y desde esa perspectiva, si por protección de la vida a nivel social el Estado tiene que poner ciertas restricciones a la libertad de circulación, pues me parece legítimo. Siempre y cuando no exagere, claro está. O sea, hay medidas que pueden ser exageradas, pero mientras no se exagere, pueden ser medidas razonables y legítimas. Entendido eso, alguno podría decir, no, pero el Estado no tiene por qué restringirme y yo puedo circular como me dé la gana porque soy un ser libre. Bueno, si quien dice eso es alguien cristiano, pues es que cae en una incoherencia total. Es una irresponsabilidad, porque si uno circula, puede contraer el virus. Y si contrae el virus, puede afectar a su familia, a sus amigos, a sus seres cercanos. Asimismo, si la propia persona que dice, bueno, yo soy libre y circula, contagia a otros, pues está haciendo un daño. Y algo central en el cristianismo es el amor al prójimo. Ya desde una perspectiva de razón humana, simplemente, sin necesidad de la revelación cristiana, pues uno entiende que por un tema solidario de salud pública y cuidado por los demás, debería evitar salir. Un cristiano que tiene el mandato de amor al prójimo, pues con más razón. Así que creo que este es un aspecto que tiene que entrar en juego. La libertad tiene que ser ejercida con responsabilidad. Precisamente porque la libertad no es un principio absoluto, es que hay que ejercerla con responsabilidad. Porque el valor de la libertad, en tanto potencia, se verificará en función de los actos a que lleve. Y por eso es necesaria la responsabilidad, para ir hacia actos buenos, hacia actos nobles, hacia actos razonables y no la libertad porque sí. Pregunta 86. ¿Qué tanto puede afectar la cuarentena al bolsillo de la gente de a pie? Aquí voy a comentar la situación de Perú, pero considero que las cosas que voy a decir sobre Perú, tanto en esta pregunta como en algunas otras, aplican también en gran parte para varios países de Latinoamérica, al menos. A ver, veamos. En teoría, el gobierno peruano ha establecido que los trabajadores dependientes que no puedan utilizar la modalidad de teletrabajo, es decir, de trabajar virtualmente desde sus casas, habrían de recibir una licencia con goce de haber. Entonces, en principio no deberían ser económicamente afectados, en teoría. Pero sabemos que en la práctica la forma en que las empresas pueden manejar esto puede llevar a que estos trabajadores dependientes sí sean económicamente afectados. Tal vez no tanto, tal vez no una cantidad tan grande, pero sí puede suceder en algunos casos o en cierta medida. Pero el problema más grave para el caso peruano no es ese. El problema más grave es que esto vale para las empresas formales con trabajadores dependientes claramente inscritos en el marco de las regulaciones y control del Estado. Pero en Perú, más del 70% de la fuerza laboral es informal. Ya para el año 2017 teníamos cerca de 12 millones de trabajadores informales en Perú, de una población de alrededor de 33 millones. Y a este efecto de la informalidad en 2017 hay que sumar lo que ha representado la migración venezolana, porque la mayoría de venezolanos trabajan de modo informal. Y aquí entonces tenemos una situación preocupante, porque los trabajadores informales en general obtienen sus ingresos día a día. En función de lo que venden en el día, o de lo que cobran en el día, es que financian su consumo de ese día, o a lo más su consumo de mañana. Pero viven al día a día. En consecuencia, si por la cuarentena estos informales no pueden salir, no pueden vender, ¿de dónde obtienen sus ingresos? ¿Cómo se mantienen? Entonces ya tenemos una dificultad. Y en la medida en que la cuarentena se extienda, va a ocasionar también un descontento social creciente. Especialmente, como digo, de esa población vulnerable de informales que obtienen sus ingresos día a día. Además de la familia peruana promedio, se suele decir que vive pensando en llegar a fin de mes. Y en efecto, esa frase es común aquí en Perú. Tal vez en otros países latinoamericanos tengan una frase similar. Llegar a fin de mes significa que tienes que juntar los ingresos para que te alcance lo necesario a cubrir los gastos del mes. Pero si en situación normal se vive bajo esa lógica, en una situación con cuarentena y restricción de movilidad, pues el problema de llegar a fin de mes va a ser más grande.
Continuemos. Pregunta 87. ¿Podría desecharse la idea de racionalidad del hombre por cuanto en el contexto de la pandemia de coronavirus las personas compraron mucho papel higiénico o es que actuaron siguiendo su egoísmo? A ver, hay que entender el concepto de racionalidad. Yo diría que esto es una muestra de que hay que abandonar el concepto de racionalidad neoclásico, el que maneja la economía convencional. De acuerdo a esta, se entiende por racionalidad que el ser humano es un egoísta, calculador, que procesa de forma lógica la información disponible de las opciones que tiene para tomar la mejor decisión. ¿Se ha dado esto con el caso del papel higiénico? En el impulso de la gente de comprar papel higiénico o cosas similares frente a la cuarentena o el problema de coronavirus, hay gente que ha comprado excesivamente. Lo que más veo yo no es un reflejo del modelo de racionalidad neoclásica de personas lógicas procesando secuencialmente la información. No. Lo que yo veo más bien es lo que decía Keynes, que los dos grandes móviles de la economía son la codicia y el miedo. O la avaricia y el miedo. Y en gran parte en esa acción de la gente veo el miedo. Y el miedo pues tiene una fuerte carga irracional. El miedo no es de calcular mesuradamente en función de las opciones que uno tiene, como se plantea en el esquema de elección neoclásico. El miedo tiene que ver con actuar impulsivamente. Y no ponerse a hacer cálculos fríos, sino actuar rápido y actuar muchas veces más allá de lo que nos llevaría un cálculo frío. Así tenemos personas que se han llenado de una cantidad enorme de papel higiénico. Y eso lleva a un problema que es la paradoja de la agregación, la cual consiste en que cuando una persona individualmente realiza una acción que le parece la más racional, si esto sucede a nivel colectivo, es decir, la persona individual 1 realiza esa acción, la persona individual 2 realiza esa acción, y así hasta la persona individual enésima de una sociedad, lo que puede ser racional a nivel individual termina en una gran irracionalidad colectiva. Porque precisamente se han dado problemas de desabasto respecto de ciertos productos o subidas marcadas de precio en función de esa reacción extrema de la gente. Entiendo que desde una previsión razonable uno podría comprar un poco más de papel higiénico, un poco más de alimentos. Creo que un aumento razonable sería un 50% más. Tal vez ya comprar el doble de lo que uno acostumbra a comprar. Pero comprar el triple, el cuádruple, el quíntuple, como han hecho algunas personas e incluso más, eso sí es un problema y yo no veo una racionalidad calculadora ahí. Veo un egoísmo y un miedo desenfrenado. Pregunta 88. ¿Cómo es que la caída de las bolsas de valores en el mundo afecta a los fondos de pensiones? A ver, claro, es que en el contexto de la pandemia de coronavirus se han dado obviamente expectativas económicas negativas y eso ha llevado a caídas en la bolsa de valores. ¿Por qué eso afecta a los fondos de pensiones? Los fondos de pensiones funcionan en términos de que la gente deposita una parte de su sueldo en determinadas compañías, que estas compañías le pagarían cuando las personas lleguen a su jubilación, pues una cantidad de dinero mayor a los depósitos en principio, ¿no? Aunque también hay que ver la proyección de los años que va a vivir y todo eso. ¿Qué es lo que hacen estas compañías de pensiones? Toman ese dinero y lo invierten en los mercados financieros para obtener una rentabilidad. Ahora bien, si en los mercados financieros hay una caída de la rentabilidad, entonces los fondos de pensiones van a verse afectados en su crecimiento. ¿Será este un problema grave, lo del coronavirus, para nuestros fondos de pensiones al momento en que nos jubilemos? No lo sé. Si el problema se restringe al corto plazo, como en principio parecería, pero quién sabe, pues este sería un shock negativo de corto plazo. Y después la economía se recuperaría y como los fondos de pensiones son inversiones a largo plazo, no se verían mayormente afectados para ese momento posterior. Pero si esto del coronavirus tiene un agravamiento enorme y hay consecuencias mucho más graves que las que tenemos y suceden consecuencias durante bastante tiempo, 1, 2, 3, 4 años,
ahí sí ya podría haber una afectación más marcada a los fondos de pensiones, incluso a largo plazo o al menos a mediano plazo. De todas maneras, he de darles como referencia que durante la crisis financiera de 2008 también hubo problemas para los fondos de pensiones, pero hoy en día las proyecciones se habían recuperado. Digo se habían porque eso sería hace unos meses, ¿no? Ahorita con lo del coronavirus, pues el río se ha movido de nuevo. Continuemos. Pregunta 89. ¿Qué medidas recomiendas para reactivar la economía luego de la cuarentena por el coronavirus? Claro, ¿no? Porque por la cuarentena disminuye la dinámica económica y eso afecta. ¿Cómo podría reactivarse? A ver, en primera instancia podrían aplicarse políticas de estímulo fiscal. En el sentido de que el gobierno puede impulsar la economía gastando, por ejemplo, en construir más infraestructura. Perú es un país donde hay una enorme brecha de infraestructura. Hay muchas zonas del Perú, especialmente las rurales, donde no están llegando todavía las carreteras o servicios de agua, luz, alcantarillado. Entonces, en términos de política fiscal expansiva, es una oportunidad perfecta para que el gobierno vaya cerrando esa brecha de infraestructura y con eso reactiva la economía. Porque cuando el gobierno realiza esa inversión pública, ¿quiénes tienen trabajo? Los obreros que construyen las carreteras, las empresas que venden cemento, las empresas que contratan a esos obreros obtienen beneficios. Entonces se reactiva. Algo similar podría decirse con los servicios de agua o de luz cuando se construye la infraestructura respectiva. Una segunda alternativa sería subvenciones para las pequeñas y medianas empresas, que serían las más vulnerables. En función de que se les dé estímulos productivos para que se recuperen y crezcan, eso también redundará en beneficio de la economía y ayudará a parte de la población vulnerable que está vinculada a estas pequeñas y medianas empresas. Y en el caso de las empresas grandes, lo que se podría generar para un estímulo económico sería una flexibilización tributaria. La flexibilización tributaria sería en términos de amnistías tributarias, de condonar deudas tributarias, refinanciarlas, bajar ciertos impuestos, etc. De tal modo que estas empresas puedan contar con más liquidez, con más dinero disponible para sus actividades y para pagar a sus trabajadores. Porque, como se ve, la idea es que los trabajadores dependientes no se vean afectados, pero claro, las empresas tienen que tener de dónde pagarles. Que el Estado les reduzca impuestos o les dé facilidades ayudaría a esto. Pregunta 90. ¿Conviene en este contexto de pandemia la intervención del Estado para establecer precios mínimos y máximos? Personalmente no lo sugiero. El control de precios a lo largo de la historia no ha solido funcionar bien. Han sido muy pocas las ocasiones en que ha dado buenos resultados. Es muy difícil establecer un control de precios porque al final de cuentas se terminan generando mercados negros. Y en un país como Perú, donde hay tanta informalidad, las posibilidades de mercados negros pues son enormes y el Estado está ausente en gran parte. Entonces, un Estado como el peruano y muchos de los estados latinoamericanos no podrían implementar controles de precio eficientemente. Además que los controles de precio de por sí generan ciertas ineficiencias y distorsiones que pueden llevar a varias consecuencias indeseadas. Por supuesto que es negativa la especulación, el acaparamiento, que uno arbitrariamente comience a acaparar bienes esperando venderlos más adelante cuando suban los precios. O que pues de una forma desmesurada se comiencen a subir los precios de ciertos bienes sin una justificación en causas reales. Eso en la legislación peruana está penado. La especulación es un delito. Entonces no creo que el Estado peruano en particular deba establecer precios mínimos o máximos, pero sí debe estar atento a identificar y castigar la especulación dentro del marco legal que ya tiene. Sigamos. Pregunta 91. ¿El socialismo es una medida de solución para la crisis de coronavirus que está atravesando el Perú? No, el socialismo no es una solución. Si por socialismo entendemos la planificación centralizada del gobierno, es que eso simplemente no funciona. Yo discrepo seriamente de los economistas austriacos en su propuesta de libre mercado, de defensa de un capitalismo liberal, ¿ok? Pero me parece que la crítica que han hecho Mises y Hayek a la planificación central socialista es una muy buena crítica y que se ha probado como
razonable en la práctica. El socialismo entendido como planificación central de gobierno no funciona. Más bien esto agravaría la crisis, el conflicto social y llevaría a una grave restricción de libertades políticas. El socialismo no es una solución para nada en ese sentido. Pregunta 92. ¿Qué impacto se espera en nuestra economía de las políticas de inyección de liquidez y baja de tasa de interés que está utilizando el BCR? A ver, para los no técnicos en economía que escuchan el video, una inyección de liquidez se refiere, por decirlo sencillo, a que el Banco Central mete más dinero en la economía. Y por determinados mecanismos, ¿ok? Pero no me voy a explayar ahí. La disminución de la tasa de interés de referencia, por otra parte, se da por lo siguiente. Cuando el Banco Central baja la tasa de interés de referencia, eso se vincula a una baja de tasa de interés de los bancos comerciales. Y eso ayuda a estimular la actividad económica. ¿Por qué? Si tú eres una empresa y quieres pedir un préstamo para realizar inversiones y la tasa de interés de los préstamos es más baja, eso te incentiva a que tú pidas esos préstamos para las inversiones y por tanto inviertas y se reactiva la economía. Al mismo tiempo, si tú requieres como persona particular solicitar un crédito de consumo y la tasa de interés es más baja, entonces solicitas el crédito de consumo y al consumir, al gastar tu dinero en pan, en leche, en servicios de telefonía móvil, etc., también reactivas la economía porque haces que las empresas vinculadas a esos bienes y servicios tengan más actividad. En consecuencia, las reducciones de las tasas de interés pueden estimular la actividad económica. Por supuesto, esto no tiene que ser aplicado a lo bruto. Esto no es una panacea para estimular siempre y necesariamente la actividad económica. Porque si se hace de forma irresponsable, esas bajadas de tasa de interés o esas inyecciones de liquidez pueden generar burbujas o inflación. Pero en contextos de crisis, en particulares contextos de crisis o coyunturas como la presente del coronavirus, esas medidas pueden servir. En particular, el Banco Central de Reserva ha bajado la tasa de interés de referencia 100 puntos básicos. Es una bajada muy remarcable, es bastante. Se espera en principio que tenga ese efecto de estímulo. Para fin de año eso es en principio lo que se espera, pero recordemos que hay otras variables operando en la economía y operando también a nivel global y los resultados pueden ser distintos a los esperados. Lamentablemente este supuesto que nos enseñan a los economistas de ceteris paribus, de que todo se mantiene constante y solo cambia una variable y a partir de ahí podemos ver su efecto, es algo que en la realidad nunca podemos tener, porque en la realidad todas las variables constantemente están cambiando. No hay un ceteris paribus, no hay un mundo congelado. Sigamos. Pregunta 93. ¿Qué consejos darías a las personas de los sectores socioeconómicos D y E para reponerse económicamente este año? Primer consejo, registro y control de gastos. Muchas personas de los sectores socioeconómicos D y E, es decir, de los sectores socioeconómicos más bajos de la sociedad en términos de ingresos, no controlan sus gastos. Varias veces gastan en tonterías. Si uno en un Excel pusiera sus ingresos y después pusiera cada gasto que hace en el mes, se va a dar cuenta que tiene una proporción bastante significativa de gastos irrelevantes, innecesarios o hasta nocivos. Hay mucho de lo que son los llamados gastos hormiga. Muchas veces gastamos en pequeñas cositas, que un cafecito, que una galletita, que un snack, y si vas sumando, a final de mes es más o menos una proporción. Entonces, uno tiene que ver de mapear bien sus gastos y ver cuáles puede reducir. En esta época, si va a haber un impacto negativo por la cuarentena, hay que ajustarse el cinturón. Entonces, hay que ver en qué ajustar. Por supuesto, hay ciertos bienes necesarios que uno no los va a reducir. Pero vamos, hay personas de niveles socioeconómicos D y E que se compran celulares caros. Teléfonos móviles muy sofisticados. Eso es una tontería. Luego, se gasta en planes de telefonía móvil particularmente caros. Vamos, redúcele un poco al plan. Toma un plan de telefonía móvil más barato, al menos hasta que te recuperes económicamente luego del golpe económico de la cuarentena. Entonces son unas cosas que hay que ver. Son temas básicos de inteligencia financiera. Uno tiene que controlar sus gastos.
Luego, 2. Recomendaría las dinámicas de juntas. ¿Qué son las juntas? Son un sistema de financiación informal. Se los ilustro con un ejemplo. A ver, supongamos 3 personas. Y cada una de estas 3 personas se compromete a dar una aportación mensual de 500 soles. ¿Ok? Entonces, llamemos a estas personas A, B y C. Cada uno en el mes 1 da 500 soles, de tal modo que se tiene un pozo de 1500 soles. Y digamos que ese pozo de 1500 soles lo va a utilizar la persona A. Luego el segundo mes todos darán un aporte de 500 soles, de tal modo que se tendrá un pozo de 1500 soles. Y esos 1500 soles lo podrá utilizar la persona B. Y finalmente será lo propio en el tercer mes con la persona C. Y esa dinámica incluso podría repetirse. Fíjense que esto funciona como un préstamo, porque en cada mes uno estaría disponiendo de más cantidad de la que podría disponer individualmente. Pero es un préstamo sin intereses, no pagan intereses. Pero claro, esto requiere un compromiso solidario. Funciona bien especialmente entre amigos y familiares que entre sí tengan una confianza y responsabilidad, ¿no? Y una solidaridad clara. Yo creo que las personas de los sectores socioeconómicos D y S deben ayudar con ese tipo de dinámicas, deben ser solidarios y formar juntas. Y pues debe haber un enfoque de que quien primero reciba el dinero es quien más lo necesite. O sea, todos tendrán su necesidad, pero hay alguno que tenga más urgencia. No sé, un bebé recién nacido, o un niño que va a iniciar clases, ¿no?, en el colegio y hay que comprarle los útiles y todavía no se han comprado, o quien tenga un familiar enfermo. Habrá que evaluar, pero primero debería darse el dinero a la persona que tenga más necesidad. Han de ser solidarios para salir de esta dificultad. Felizmente, muchas veces las personas de estos sectores socioeconómicos D y E sí tienen una gran solidaridad. Bien, y como tercera recomendación, yo diría la refinanciación de créditos. Para quienes hayan contraído una deuda dentro del sistema financiero formal, pues llamen a los bancos y digan: mira, no tengo suficiente para pagar este préstamo, por favor dame una opción de refinanciación. Estoy seguro de que los bancos van a estar muy abiertos a dar esas opciones de refinanciación. ¿Por qué? Uno, porque no les queda de otra, porque por la afectación económica del coronavirus a los bolsillos de la gran mayoría de personas, pues no va a dar la base suficiente para que todos paguen automáticamente sus préstamos. Y los bancos, frente al riesgo de que simplemente no se les pague, van a preferir que se les pague de forma refinanciada. Así que aprovechen en coordinar con los bancos y refinanciar los créditos. Pregunta 94. ¿Qué versículo bíblico recomiendas para estos tiempos difíciles en materia de salud y economía? El siguiente, Isaías 49 del 15 al 16. ¿Se olvidará la madre su criatura? ¿No se compadecerá del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Yo te llevo grabado en la palma de mi mano. Palabras del Señor. Creo que es suficiente. Pregunta 95. ¿Cómo explicar a alguien que ya cree en Dios que Él sí actúa y ayuda a la humanidad también por medio de la ciencia? Por ejemplo, la ciencia médica. Filosóficamente, yo soy tomista. Y un principio del tomismo es que la causa primera no anula la operación de las causas segundas. Dios existiendo como causa primera no tiene por qué siempre estar actuando directamente y haciendo automáticamente milagros las 24 horas del día. Que cada vez que una persona se enferma, vamos a darle un milagro, voy a actuar directamente como causa primera. No, la causa primera, en el orden general de cosas, va a actuar por medio de causas segundas, causas intermedias, como son los médicos, los familiares, etc. Desde la perspectiva tomista, por lo tanto, no hay ninguna dificultad entre confiar en la actuación del médico y creer en Dios. Sobre esto, hay un versículo bíblico que me parece bastante ilustrativo. Como ya saben, yo soy católico y los católicos en nuestras Biblias tenemos 73 libros. Uno de ellos es el libro de Eclesiástico, que es un libro extraordinario, me gusta mucho.
es de los deuterocanónicos, como señalo. Por supuesto hay otros libros en la Biblia que dicen algo similar a lo que voy a leer a continuación, pero creo que es este libro el que lo dice de forma más clara y explícita. Así que el que un creyente en la Biblia al mismo tiempo esté en la expectativa de lo que puedan hacer los médicos no es contradictorio, porque la propia Biblia nos enseña esto. Libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículo 1 al 12. Honra al médico por los servicios que presta, que también a él lo creó el Señor. Del Altísimo viene la curación, del Rey se reciben las dádivas. La ciencia del médico le hace caminar con la cabeza alta, y es admirado por los poderosos. El Señor ha creado medicinas en la tierra, y el hombre prudente no las desprecia. ¿Acaso no endulzó el agua con un leño para que se conociera su poder? Él es quien da a los hombres la ciencia para que lo glorifiquen por sus maravillas. Con las medicinas el médico cura y elimina el sufrimiento. Con ellas el farmacéutico prepara sus mezclas. Y así nunca se acaban sus obras, y de él procede la paz sobre toda la tierra. Hijo, si enfermas no te desanimes, ruega al Señor, que Él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso, un memorial de flor de harina, y ofrece generosas según tus medios. Y ofrendas generosas según tus medios. Luego recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado. Que no se aparte tu lado, pues lo necesitas. Entonces no hay una contradicción entre ambas instancias actuando. Por supuesto, Dios puede actuar de forma directa por los milagros, y hay ocasiones en que lo hace. Véanse, por ejemplo, los reportes de curaciones milagrosas del santuario de la Virgen de Lourdes. Hay una cantidad enorme de reportes, pero la Iglesia Católica ha establecido filtros muy serios para considerar aquellos que tomaría como los oficiales. Para ello se contrata a un conjunto de científicos para que investiguen si es que la curación operada podría ser explicada por medios naturales. Y si el informe científico concluye que no es razonable explicarlo por medios naturales, entonces se considera, dado el contexto de vinculación religiosa específica de fe de la persona y el santuario de Lourdes, etc., o sea, hay un contexto concreto, se infiere razonablemente que ha de haber una causa sobrenatural. Entonces, sí hay casos en que se han operado curaciones milagrosas. Y esto que estoy refiriendo al santuario de Lourdes es solo un ejemplo, pero que está bastante bien documentado. Entonces, Dios puede actuar de forma extraordinaria. Pero extraordinaria significa eso, que no es lo ordinario. La forma ordinaria es a través de las causas segundas, por medio de los médicos. No hay dificultad allí. Sigamos. A ver, vamos entrando a la 96. ¿Qué relación hay entre la presente pandemia coronavirus y el apocalipsis? A ver, me sorprende un poco la pregunta, la he tomado porque hubo distintas personas que me preguntaban cosas similares, como ¿ya se abrió alguno de los sellos del apocalipsis? ¿Es esto una señal del fin de los tiempos? Etcétera, etcétera. Al menos al presente, en términos de la extensión del coronavirus y la cantidad de muertes, sí es lamentable, en algunos países es más o menos grande, pero de ahí automáticamente vincularlo con que se nos viene el apocalipsis, a la información presente no lo veo suficiente. ¿Quién sabe cómo evolucionará esto en el futuro? Podría ser, pero el presente no. Dimensionemos un poco las cosas, por favor. La peste negra, que se dio en Europa, ¿no?, más o menos en el siglo XIV, pues generó que muriera alrededor de la tercera parte de la población europea. Fue fortísimo, y en un contexto de grave crisis económica y una bancarrota moral. Y no se acabó el mundo. Asimismo, en 1919-1920 se dio en el mundo una pandemia mundial, esta vez global. Una pandemia conocida como la gripe española. Y fue gravísima. Y murió una cantidad muy grande de gente. Y la situación económica era complicada. Y acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Y no se acabó el mundo.
Entonces, pensar automáticamente en que con el coronavirus viene el apocalipsis, cuando la gripe española o la peste negra han sido extremadamente más graves, pues es un despropósito, ¿no? Como digo, no sé cómo irá la cosa en el futuro, pero al presente es una proyección exagerada. 97. Algunos creyentes afirman que nos podemos cubrir con la sangre de Cristo para que así no nos lleguen enfermedades y ese tipo de cosas. ¿Qué tan aplicable es esto? Simple. Veamos cómo es que en la Biblia se habla sobre la sangre de Cristo. Siempre la sangre de Cristo se ha vinculado a la regeneración espiritual, a la expiación, al perdón de nuestros pecados y la regeneración de nuestra vida. Una nueva vida en Cristo. Nuestra salvación, en suma. Todo es una vinculación hacia lo espiritual. Entonces, tomar eso de me baño con la sangre de Cristo para protegernos automáticamente de enfermedades físicas no está en línea con lo que establece la Escritura. El apóstol Pablo mismo, que estaría espiritualmente tan cubierto de la sangre de Cristo por su gran conversión, pasó enfermedades. El apóstol Pablo en una ocasión mencionó que estaba mal del estómago y también decía que tenía una enfermedad de los ojos, que le era muy molesta. Este Cristo que murió en la cruz nos pide participar de su cruz. Y parte de esa participación pueden ser las enfermedades, llevadas con paciencia. Ya lo decía el apóstol Pablo en Colosenses 1:24. Completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ahí Pablo se ve a sí mismo cooperando, compartiendo la cruz de Cristo. Desde el dolor en la carne. Bueno, continuamos. Pregunta 98. En este contexto de suspensión de misas presenciales, ¿es posible buscar un sacerdote y pedirle la comunión a solas, incluyendo el riesgo de contagio en caso yo esté infectado? Bueno, en primer lugar hay que ser responsable, ¿no? Si uno encuentra que está contagiado, pues debería ser muy prudente. Ahora, si uno no está contagiado, bueno, ya lo dejo al juicio prudencial de cada uno. Pero ir simplemente al sacerdote de buenas a primeras para decirle, deme la Eucaristía, pues no sé qué tan viable será. En principio se entiende que la comunión se da en el contexto de la misa. Y la misa es la adoración comunitaria, es una celebración comunitaria. El ir individualmente a hacer esa petición de forma privada, pues no estoy muy seguro de qué tanto en el marco de lo que es la Eucaristía, la misa, estará. Por supuesto, en situaciones extraordinarias, como alguien que esté ya justo en riesgo de muerte, al administrarle el sacramento de la unción de los enfermos, podría dársele también la Eucaristía. Pero eso es en la situación extraordinaria. En cambio, si uno ordinariamente va a pedir de forma individual la Eucaristía, pues no estoy muy seguro. Ojo, que a mí me parece muy lamentable que se hayan suspendido las misas. La gente, pues, no tiene problema en ir a la bodega y a los supermercados que siguen abiertos para conseguir el pan material. Y ojo, que allí en los supermercados que siguen abiertos y en las bodegas, pues, vamos, hay una cantidad de gente no pequeña. Y uno a veces está a una distancia que no es necesariamente de 1 metro o 2 metros respecto de los demás. Pero por conseguir el pan material va. ¿Cuánto enfriamiento ha habido que por el pan espiritual no se quiere hacer tanto? Es algo lamentable. Entiendo, ojo, entiendo la medida. Comprendo. Pero igual me lamento, ¿no? Porque esto muestra de que aquello que decía Jesús en el Evangelio. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Cuando hay ateos que se burlan de que hay creyentes que frente a esto ya no van a la iglesia, están perdiendo la fe, etc. Vamos, eso no hace temblar mi fe porque ya Jesús mismo había dicho que la fe se iba a ir enfriando, ¿no? Y eso es lo que se ve, lamentablemente. Parece que uno así no sería tan probable que se contagie de coronavirus si va a la bodega, ¿no? Pero que sí sería muy probable si es que va a misa. Aun cuando se instauren políticas inteligentes como en el caso de Polonia, en que se multiplicó la cantidad de misas para que vaya una menor cantidad de gente y puedan sentarse más espaciados. Leí que eso hizo Polonia hace
hace unas semanas. No sé ahorita cómo estará la cosa, pero me parece curioso, ¿no? Es como que uno solo se puede contagiar en la iglesia, no sé, en el restaurante, en el cine, pero nunca en la bodega. Bueno. 99. ¿Crees que lo que estamos viviendo ahora es un castigo de Dios o es parte de su voluntad permisiva para un cambio en la conciencia universal? Aquí creo que hay dos extremos equivocados. El primer extremo es decir, Dios no castiga, Dios nunca castiga. Eso es inviable de sostener porque en la Biblia tenemos constantes referencias directas al castigo de Dios. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. En la tradición de la Iglesia asimismo, desde los padres de los primeros siglos, pasando por los teólogos y el magisterio y todo eso, tenemos lo mismo, una referencia al castigo de Dios. Juan Pablo II, por ejemplo, ni siquiera tengo que apelar a un papa de hace siglos. Juan Pablo II en sus homilías hablaba también sobre el castigo de Dios. Entonces, considero un extremo errado el decir que Dios nunca castiga. Pero el otro extremo equivocado, me considero que es el de la gente que automáticamente cree que puede identificar castigo por todas partes. Yo no sé si esta pandemia es un castigo de Dios. Yo, por supuesto, creo en la verdad teológica general de que Dios puede castigar y en ocasiones castiga. Pero que en este caso particular sea un castigo de Dios, no lo sé, es una hipótesis que se podría sostener. Pero mientras no haya una revelación especial al respecto, yo no lo sostendría como un tema cerrado. ¿Ok? De lo que podemos estar seguros, sí, es que como mínimo Dios ha permitido esto. En caso no lo haya ocasionado directamente, al menos lo ha permitido. ¿Y por qué razón Dios podría permitir estos males como la enfermedad? Bueno, sobre ello reflexiono en mi conferencia que la encuentra en mi canal de YouTube con el título El problema del mal, ¿refuta la existencia de Dios? Doy varias explicaciones de por qué Dios podría permitir ciertos sufrimientos como la enfermedad. Puede ser que personas que están lejos de Dios y que no reflexionan sobre la posibilidad de la muerte, o sobre el valor de la vida, o sobre la dirección que están dando a sus vidas, puedan en estos contextos más difíciles entrar a esa reflexión y mejorar moralmente. Asimismo, personas que nunca pensaban en Dios podrían en esta ocasión comenzar a pensar en Dios. Y eso es un bien mayor, porque el bien material es mayor, el bien espiritual es mayor que el material. Y la vida eterna es más importante que la vida presente. Entonces, como mínimo, Dios permite esto. Y llegamos a la última. Pregunta 100. ¿Dónde y cómo ver a Dios en medio de estos hechos actuales? Bien. Si la expectativa que se tiene es, no sé, que Dios abra el cielo y chasquee los dedos y se acabe todo el coronavirus como una especie de Thanos bueno, pues se tiene una expectativa irrazonable. A ver, Dios, como dije, puede actuar de forma extraordinaria y en ocasiones lo hace, lo ha hecho, y hay buenos fundamentos para creerlo y verificarlo. Pero no hay por qué pedirle que automáticamente actúe de forma extraordinaria en cada ocasión, porque si no se convertiría en actuación ordinaria. ¿Cómo podemos ver la mano de Dios? Pues Dios actuando por medio de las causas segundas o permitiendo cosas. Si puede permitir enfermedad, eso debe llevarnos a reflexión de que muchas veces que nos creemos omnipotentes, que nos creemos que podemos todo y que somos autosuficientes, y este es un vicio particular de las sociedades europeas que están siendo gravemente afectadas, pues tal vez sea una lección de humildad, de entender que los seres humanos somos limitados, que no lo podemos todo, que cosas pequeñas de repente se pueden volver grandes y afectarnos, que somos vulnerables. Y esa lección de humildad es importante. Si Dios automáticamente actuara ejerciendo milagros para apagar cualquier problema que suceda, nunca tendríamos ese tipo de reflexión. Asimismo, personas que puedan convertirse en estas situaciones críticas, tal vez no se convertirían si no pasasen por esa situación crítica. Entonces, son posibilidades que hay que considerar. Al mismo tiempo, cambiemos de perspectiva. Decimos, y vean bien cómo cruzo mis brazos. Decimos,
¿Dónde vemos la mano de Dios en medio de toda esta crisis? Con los brazos cruzados, con los ojos atentos a ver que aparezca la mano de Dios a resolvernos mágicamente esto. Y nosotros con los brazos cruzados. No. ¿Quieren ver la mano de Dios? Como tomista les voy a decir, la causa primera actuará a través de las causas segundas. ¿Quieren ver las manos de Dios? Que estas sean las manos de Dios. Mis manos y sus manos. ¿Y qué pueden hacer con sus manos? Bueno, si están en el contexto de la cuarentena y no desean salir a ayudar físicamente a personas, aunque hay quienes se han comprometido en iniciativas para ayudar a los sectores vulnerables. Por ejemplo, en Perú, en Lima, hay una iniciativa extraordinaria que dirige el Padre Omar, que se llama La Casa de las Bienaventuranzas, que ayuda a personas vulnerables, especialmente a niños con problemas mentales o abandonados por sus familias por tener enfermedades difíciles. También ayudan a adultos mayores y en general a personas vulnerables. Y muchos jóvenes, durante esta época de cuarentena, han ido para allá, a la Casa de las Bienaventuranzas del Padre Omar para ayudar. Ahí están las manos de Dios, ese fuego de amor en el corazón de ellos, de caridad cristiana. Porque este es un ministerio con una vinculación religiosa, vamos, la Casa de las Bienaventuranzas. Ahí están las manos de Dios actuando. Esta es una posibilidad también por la cual Dios puede actuar, suscitando el bien heroico en estas ocasiones. Ahora, si te queda lejos o no puedes salir o no quieres salir por respetar la cuarentena dentro de tu vivienda, está bien, pero también puedes mover tus manos. ¿Cómo puedes mover tus manos? Toma tu celular y haz una transferencia a alguna de estas instituciones que están ayudando a la gente afectada por el coronavirus o a poblaciones vulnerables. Ahora, Padre Omar con su equipo están haciendo mucho trabajo por ayudar a las personas precisamente más afectadas por esta pandemia en sectores pobres. Esto es algo que se puede hacer. Y es algo que se tiene que hacer. Mueve tus manos, agarra tu celular, pon en Google, busca qué asociaciones, qué obras caritativas están ayudando a la gente, busca sus números de cuenta y hazles una transferencia por tu celular. Y ahí está la mano de Dios. Y ahí se va a generar bien. Y es eso lo que tenemos que hacer. No esperemos la mano de Dios con los brazos cruzados a verla. Seamos nosotros mismos las manos de Dios. Él quiere actuar a través nuestro. Gracias.